em, con relación a este tema. Entonces, nada, bienvenidos. Mi nombre es Fran Morales, su servidor, con mucho gusto, cualquier duda que tengan. Les recuerdo que estamos compartiendo 50 conferencias con relación al despertar de la conciencia. Les recuerdo que no somos religión ni un partido político y tampoco buscamos seguidores. Buscamos que cada persona comience a encontrarse a sí mismo y despierte esa fuerza de Dios en su interior. Bueno, yo creo que vamos a comenzar ya la conferencia número 31, que se titula Criaturas Mecánicas. ¿Sí? Entonces, yo creo que ya vamos a ir dando inicio. Nuevamente, bienvenidas a todas las personas que se conectan con nosotros. Bueno, entonces la conferencia del día de hoy, la conferencia de criaturas mecánicas, nos invita a que reconozcamos nuestros hábitos diarios, ¿sí? Esta conferencia nos invita a reflexionar y a ver que casi no tenemos conciencia en nuestro día a día, ¿sí? Que aunque somos seres humanos, seres pensantes, seres inteligentes, nosotros vamos por la vida como robots, ¿sí? Vamos por la vida siendo criaturas mecánicas. Pero, ¿qué será el término criatura mecánica o qué será la mecanicidad? Vamos a explicarlo un poco para que lo entendamos mejor. Bueno, la mecanicidad es el movimiento repetitivo que hacen las máquinas creadas por el hombre. Una máquina de coser siempre pues está haciendo ahí su acción de coser. Una máquina tostadora de café pues siempre está en ese proceso ahí de tostar café. Sí, un cajero automático pues está diseñado para siempre soltar dinero, ¿cierto? Son máquinas que hacen acciones mecánicas porque para eso fueron creadas, ¿sí? Aún así, en la naturaleza también existe la mecanicidad, ¿sí? Después del día siempre viene la noche, aunque eso suena más a la ley del péndulo, pero, pero pues ahí también hay mecanicidad, porque siempre después del día viene la noche, ¿sí? También vemos la mecanicidad en el cuerpo de nosotros. Nosotros crecemos de manera automática y envejecemos de manera también, pues, como mecánica, ¿sí? Nadie tiene que preocuparse por decir, no, es que tengo que crecer, tengo que nacer, tengo que crecer, tengo que esperar que mis músculos se desarrollen, mi personalidad. No, todas esas son cosas mecánicas que se van dando por sí mismas, ¿sí? En la naturaleza, pues la mecanicidad cumple un papel muy importante, ya lo dije. Después del día viene la noche, después de crecer viene el envejecimiento, después del invierno el verano y después del verano el invierno y así se va moviendo la vida y la naturaleza de manera mecánica, ¿sí? Pero hay que aclarar que nuestro cuerpo humano, también llamado máquina humana, es una creación divina y perfecta. Se le llama máquina humana porque cumple acciones mecánicas, procesos que nosotros no hacemos de manera voluntaria, ¿sí? Imagínense que el cuerpo humano tiene la capacidad de bombear sangre sin que nosotros estemos pendientes de esa acción, ¿sí? El sístole y el diástole, movimientos del corazón se dan de manera mecánica, ¿sí? La regeneración celular, ¿sí? La regeneración celular, uno se corta un dedo o una mano, ¿cierto? Y uno se hace curación pues, el mismo proceso mecánico de regeneración de las células lo que hace es que esa herida se tape, ¿cierto? No quiere decir que no tengo que poner yo mi atención y decir, hombre, tengo que estar pendiente de que esta herida se me cure. No, son procesos mecánicos, automáticos. Lo mismo los procesos de respiración, ¿sí? Procesos de deglución. Entonces, son cosas que se dan de manera mecánica, automática en todo cuerpo humano y también en el cuerpo de todos los seres vivos. Y creo yo que también se le llama máquina humana el cuerpo por los 5 centros energéticos que dan vida y origen a la función, que sabemos que es la sexual, la instintiva, la emocional, la mental y la mecánica, ¿sí? Que son los movimientos. Aún así, hay que aclarar que aunque se le llame máquina humana, nosotros no somos un robot, ¿sí? No somos una máquina a la que le metieron un programa o un código para hacer una línea operativa, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos la opción de cambiar nuestro destino, que es algo que ya o cambiar nuestro modo de vivir, que es algo que ya voy a explicar mucho más adelante. Entonces hay que entender que nosotros somos seres conscientes. Nosotros estamos compuestos por un cuerpo físico, ¿sí? Ya hablamos de él, una máquina perfecta que se va regenerando, ¿sí?
Eh, también tenemos una parte consciente que es Dios dentro de nosotros y eso es lo que nos puede ayudar a encontrar la verdad, lo que nos puede ayudar a despertar conciencia, ¿sí? Y también estamos compuestos por un alma, que es nuestra psicología. Y en esa psicología es donde le nace la pata al cojo, porque esa psicología es lo que nos convierte en criaturas mecánicas, ¿sí? Ya lo sabemos, lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo, que nuestra alma está atrapada por el ego, ¿sí? Y el ego está compuesto por los miles, miles y millones de defectos psicológicos. Y los defectos psicológicos son los que nos hacen portarnos o hacen que vayamos por la vida actuando y viviendo de manera mecánica. O sea que no somos un robot, pero actuamos como tal. La respuesta es sí. No somos máquinas, pero nos portamos como una máquina mecánica. Perdón. Una criatura mecánica, pues, es una persona que se mueve por la ley de la recurrencia, que hace poco mi compañero Daniel lo explicó. En pocas palabras, pues la ley de la recurrencia nos dice que todos los aciertos o desaciertos que cometamos en esta existencia los vamos a repetir en otra. Recuerden que el ser humano tiene derecho a 108 existencias como ser humano, ¿sí? Entonces, la ley de la recurrencia dice que las acciones buenas o malas que yo cometa en esta las voy a repetir en las próximas existencias, ¿sí? Entonces ahí ya vemos una mecanicidad como algo programado a que se repita, ¿sí? Entonces, a través de ello podemos decir que nuestro destino ya está escrito. El destino de toda persona ya viene escrito. Eso es algo que la ley divina, pues, digámoslo, lo programa así. ¿Y por qué lo programan así? Pues porque pues, todos venimos aquí es a hacer conciencia. Toda situación buena o mala venimos es a trascenderla, ¿sí? Y la seguimos repitiendo. ¿Por qué? Porque somos criaturas mecánicas, porque no tenemos conciencia, ¿sí? Pero entonces, si mi destino ya está escrito, ¿estoy condenado a repetirlo? La respuesta es sí y no. ¿Por qué sí? Porque si yo sigo dormido por la vida, si sigo reaccionando de manera mecánica, si sigo viviendo en el pasado, si sigo dejando mover mis emociones, si sigo viviendo como una máquina, ahí reaccionando sin conciencia, entonces estaré condenado a repetir eso en próximas existencias. Y digo que no porque nos recuerda que estamos hechos de un cuerpo físico, estamos hechos de esa alma que es la que nos hace cometer esos mismos errores, pues los defectos psicológicos que están apoderados de ese alma, pero también está la conciencia o la parte de Dios dentro de nosotros, que es nuestro ser. Y nuestro ser o nuestra conciencia lo puede cambiar todo a través de la autoobservación y la muerte psicológica. Recuerden que la autoobservación es vivir en el aquí y en el ahora e ir viendo qué se mueve en mi interior y sea emoción buena o mala, pues la voy a ir eliminando, ¿sí? Entonces, dejémoslo hasta ahí para explicarlo más adelante, ¿sí? Entonces recuerden que la ley de la recurrencia dice que todo lo que he vivido en esta vida lo voy a vivir en próximas existencias. Vamos a hablar más claro, a hacer de cuenta que estamos en la escuelita, vamos a hablar de Pepito Pérez. Bueno, nuevamente bienvenidas todas las personas que se siguen conectando con nosotros. Para los que se acaban de conectar, estamos en la conferencia número 31 que se titula Criaturas Mecánicas. Bueno, entonces vamos a hablar de Pepito Pérez. Digamos que Pepito Pérez nació, ¿sí? Pepito Pérez creció, Pepito Pérez fue buen estudiante, luego consiguió una pareja, tuvo unos logros, se volvió un buen abogado, luego tuvo unos desaciertos, perdió varios casos, se puso por ahí de unión a echarle mano a dinero que no debía tener, tuvo un poco de problemas y pues llegó la muerte. ¿Qué va a pasar con Pepito Pérez? En una próxima existencia, Pepito va a volver a vivir todo ese mismo proceso, va a volver a nacer, va a volver a crecer, va a volver a tener esos logros. Quizás no sea un abogado, pero se va a desempeñar en un área muy importante, ¿sí? Va a cometer ciertos errores, va a apropiarse de lo que no es de él y posteriormente llegará a la muerte, ¿sí?
Va a repetir todas las mismas acciones de manera mecánica. Su destino así lo ha decidido. Sí, y vuelvo y les digo, sin embargo, aunque el destino de cada persona está escrito, se puede cambiar con las fuerzas de la conciencia, ¿sí? La conciencia, nuestro ser interno, si nosotros le damos un arranquecito a través de la autoobservación, lo podemos despertar y él se encargará de irnos guiando en este camino para dejar de ser criaturas mecánicas. Pero ¿por qué se repiten las mismas acciones en una vida una y otra y otra y otra vez? Primero porque aquí vinimos a hacer conciencia, vinimos a trabajar en el espíritu y romper la mecanicidad, ¿sí? Recuerda que existen esas leyes de evolución e involución. Hablemos un poquitico de ellas. Recuerden que la ley de evolución es la que nos dice que una conciencia junto a un alma, o sea, nosotros vamos a pasar por los diferentes reinos: mineral evolutivo, animal evolutivo, perdón, vegetal evolutivo, animal evolutivo, hasta llegar al reino humano. Ya en el reino humano se nos dan las 108 existencias. Pero si en ninguna de esas 108 existencias yo logré despertar el 100% de mi conciencia, me va a coger la ley de la involución. Y quiere decir que voy a empezar a reencarnar, o perdón, a retornar en cuerpos de animales involutivos, luego de plantas involutivas, luego de minerales involutivos, y así se va a limpiar la naturaleza de mi alma y nuevamente me volverá a coger la ley de la evolución. Y eso es un proceso, son 3000 giros en la rueda del samsara, ¿sí? Entonces, esas dos leyes se dan de manera mecánica, ¿sí? Pero para poder romperlas y trascenderlas se deben trabajar los tres factores de la revolución de la conciencia, que ya muchos sabemos, que es la muerte psicológica, que hoy vamos a hablar bastante de ella, la magia sexual y el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo estos tres factores de la revolución de la conciencia, brota la tercera ley, la ley de la revolución. Y esta solo despierta si una persona trabaja en sí mismo, que quiere decir que no es una ley mecánica como la de evolución y la de involución, sino que se debe trabajar para que esta ley despierte, ¿sí? Y solo quien logre, trabajando los tres factores de la revolución de la conciencia y despierte la ley de la revolución, tiene la posibilidad de dejar de ser una criatura mecánica y despertar el 100% de su conciencia. Volviendo al tema de las criaturas mecánicas, uno hace miles y miles de acciones en su día a día sin darse cuenta, ¿sí? Es decir, el cuerpo está haciendo unas acciones, pero la conciencia no está allí. Normalmente los defectos psicológicos de la mente nos mantienen en el futuro o nos mantienen en el pasado y el cuerpo está haciendo las tareas de manera mecánica. Por eso es que vemos tantos accidentes, porque la persona iba conduciendo el carro, pero iba pensando en otra cosa, iba mirando el móvil. Por eso es que una persona en un acto de rabia puede asesinar a otra sin darse cuenta, ¿sí? Eh, eh, entonces, para que nos quede más claro, vamos a ver cómo es el día a día vamos a poner un ejemplo, vamos a ver cómo es nuestro día a día, ¿sí? Normalmente uno se levanta, se lava los dientes, se ducha, desayuna, se va para la oficina o para el trabajo que sea, cumple un horario laboral y vuelve a casa, ¿sí? Y cuando llega a casa, pues llega cansado, agarra el móvil y ya, se vuelve a dormir. ¿Qué va a pasar con nosotros al otro día? Exactamente lo mismo, ¿sí? Las mismas acciones del día anterior: levantarse, lavarse los dientes, se ducha, desayuna, se va para la oficina, cumple un horario laboral y vuelve a casa y nuevamente agarramos el móvil y ya, uno se vuelve a dormir. Y a todo esto le hemos llamado rutina. Sí, muchas personas dicen, ay, estoy mamado de la rutina, necesito vacaciones porque tengo una rutina horrible, sí. Pero nótese lo siguiente, en todo eso que mencioné, si notaron que en ningún momento se mencionó al ser o en ningún momento se mencionó a la Madre Divina. Exacto, porque en ningún momento hicimos las tareas de manera consciente, ¿sí? Nos cepillamos preocupados porque nos cogió la tarde. Desayunamos mientras vemos las redes sociales. En el camino al trabajo estamos imaginando cómo sería nuestra vida si fuésemos ricos. En el trabajo hacemos actividades recordando el pasado o futurizando. Volvemos a casa en el bus o en la moto, en lo que sea, quejándonos del jefe o de los compañeros o del trabajo de la oficina y llegamos a casa a pelear
con la pareja, a pelear con los hijos o a pegarnos de las redes sociales hasta que llegue la hora de dormir. Y así vivimos muchas personas en nuestro día a día. Miren que en ningún momento hubo autoobservación, en ningún momento se eliminó un defecto psicológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos nos volvimos seres dormidos, criaturas mecánicas. Es más, me atrevo a decir que respiramos porque es un proceso automático. Si dependiera de nosotros, de controlar la respiración, ya nos hubiéramos muerto ahogados, porque somos tan mecánicos que se nos olvidaría respirar. Por eso digo que el cuerpo humano es una creación divina, una máquina perfecta. Imagínense ustedes uno tener que comer y decir, no, tengo que estar pendiente que el estómago sí diluya los alimentos y que los intestinos sí absorban los nutrientes y que la sangre sí lleve todos los nutrientes a cada y una de las células. En la mecanicidad que andamos ya estaríamos perfectamente jodidos, ¿sí? Entonces, eh, una criatura mecánica no solo es una persona que va a vivir las mismas acciones en cada una de sus vidas, como lo expliqué, sino que la vive día a día, ¿sí? Y lo más gracioso de todo es que la mecanicidad es algo que nosotros no elegimos. ¿Por qué digo que es algo que no elegimos? Porque nosotros estamos dormiditos. ¿Y cómo les compruebo que es algo que no elegimos? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos conduciendo por la calle un auto y se nos atraviesa un peatón o otro carro? ¿Mm? ¿Cómo respondemos nosotros? Explotamos, gritamos, queremos pelear, le gritamos una cantidad de obscenidades a esa persona, ¿sí? Pero si uno se autoobservara, se daría cuenta de que todas esas acciones son mecánicas, ¿sí? Tu máquina humana respondió con agresividad, no es algo que tú elegiste hacer o que quizás la conciencia eligió hacer, no, es una explosión de ira en ese momento, ¿sí? Yo les aclaro que en este curso no pretendemos ofender ninguna persona. Todos los ejemplos que ponemos aquí son para ilustrar, más aquí no estamos en contra de ninguna creencia, religión, adicción, nada. Todo lo que se habla aquí es como para especificar ejemplos, pero espero que en ningún momento se sientan ofendidos porque no es la intención. Bueno, ¿cómo somos mecánicos cuando tenemos adicciones? Ya sea a las drogas, al alcohol, algún vicio, a un videojuego, no sé. Nosotros solemos hacer consumos en nuestro día a día, ¿sí? Cumpliendo esas acciones solo porque tenemos una máquina humana tan dependiente de un vicio que casi siempre lo hacemos a la misma hora. Normalmente después, voy a salir a fumar a mediodía, sí, voy a salir a fumar a mediodía, o en la noche antes de dormir, me voy a ir a fumar un cigarrillo, me voy a fumar un cigarrillo para relajarme, ¿sí? Y son cosas que nótese que casi lo hacemos siempre a la misma hora, ¿sí? Normalmente los compañeros de oficina, yo he podido notar que salen a fumar a la hora del almuerzo o en esos 2 de la tarde vuelven a salir a tomarse en un break para fumar, ¿sí? Entonces, mire que es una acción tan mecánica que los defectos psicológicos ya saben, que a las 3, que al mediodía, a las 9 de la noche, le ponen esa ansiedad a la persona para que vayan a fumar, ¿sí? Entonces, son cosas, son acciones que la persona ni siquiera se da cuenta, sino que las hace de manera mecánica. Pero si uno se autoobservara, uno se daría cuenta de que detrás de esa adicción de fumar hay un deseo, ¿cierto? Entonces hay un deseo de que, un yo que desea que fumar. Hay una ansiedad que nos lleva a buscar el placer que experimentamos a través de esa sustancia. Uno ni siquiera se da cuenta que dice, me quiero ir a fumar un cigarrillito, que uno está moviendo la pierna, que uno tiene ese deseo. Uno ni siquiera se da cuenta de eso, sino que todo eso lo hace la máquina humana y uno ahí, quiero el cigarrillo y no se siente tranquilo hasta que le hace placer al cuerpo físico. ¿Mm? Entonces, mire cómo vivimos nosotros de dormidos, ¿sí? Entonces, no nos damos cuenta que hay una ansiedad, que hay un deseo, ¿sí? Que hay una dependencia, ¿sí? ¿No? A uno simplemente le gusta fumar y ya, esa es la excusa, ¿cierto? Entonces, no son acciones eso, no es eso acciones de una máquina, parecemos una máquina programada, parecemos una máquina programada que ahí le dijeron a las 3 tiene que fumar, a las 9 tiene que fumar, por la mañana tiene que fumar a cierta hora, entonces parecemos una máquina a la que le metieron ese código y no tiene opción de cambiar, ¿sí? Uno no se da cuenta de cuán mecánico es, ojo, cuán, no Juan mecánico como los que guardan Juan mecánica al amante. Uno no se da cuenta de cuán mecánico puede ser hasta que empieza a autoobservarse,
¿sí? Uno se da cuenta de que ha cometido miles de errores día tras día y también se da cuenta que los sigue repitiendo, ¿sí? Uno dice, hombre, pero yo siempre peleo hasta ahora, yo siempre tengo afán hasta ahora, siempre tengo ganas de consumir hasta ahora, siempre juego hasta ahora. ¿M? Son cosas que he hecho a diario y nunca me había dado cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso lo hemos llamado rutina, ¿sí? Em, ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, esto ya lo había aclarado, pero ¿qué quiere decir eso? Que si esas acciones las repito en esta vida, las voy a seguir repitiendo en otras existencias, sí, ya lo tenemos más que claro. El que es mujeriego en esta vida, en otra vida lo será. El que es drogadito en esta vida, volverá y lo será en la otra. El que cometió delitos, los volverá a cometer en otras existencias, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden que el despertar de la conciencia no es algo mágico, no es que a uno le cayó un relámpago encima o que uno pues, se encerró en una cueva y listo, despertó conciencia. No, nada de eso. O sea, esos son palabras de mitómanos, ¿sí? El trabajo del despertar de la conciencia requiere esfuerzo, bastante esfuerzo, ¿sí? Entonces, como uno está esperando que llegue como un ángel a ponerle una corona ahí para iluminarlo, pues seguimos dormidos, ¿no? Lo más triste de todo es que la ley de la recurrencia, que es la que nos hace cometer los mismos errores, no solo en el día a día, sino en las próximas existencias, es algo que va tomando más fuerza en cada existencia, ¿sí? No solo vamos a cometer esos mismos errores, sino que cada vez van a ser peores. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que en esta existencia yo robé poquito. Sí, yo en esta existencia no, me robé una gallina, me robé una vaca. Eso parece como insignificante. En otra existencia, yo voy a volver a robar, pero esa vez voy a querer robar más, ¿sí? Ya en otra existencia, después de esa, ya no solamente será una vaca, ya seré un asaltante, tendré una banda de ladrones, ¿sí? Y si sigue alimentándose ese efecto psicológico de robar vida tras vida, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que una persona puede llegar incluso a cometer asesinatos por robar. Entonces, cada vida hace las mismas acciones y se empeora. En cada existencia nuestras acciones se van empeorando. ¿Todo de qué? De manera mecánica, en automático. Elvis, cuéntanos. Buenas noches, Ram. Buenas noches. Este, mi pregunta es, pero si en esta existencia comienzas a mejorar, lo mecánico se va matando. Ujú. Así es, así es. Este, en el aspecto de lo que me estás diciendo de la recurrencia, Sí, ¿podrías romper eso de ahí en cualquier oportunidad que tengas? claro, claro, es que para allá vamos. Digamos, si yo en esta asistencia fui drogadicto y yo comencé a trabajar ese efecto psicológico. Pero no solamente, madre mía, elimíname este yo drogadicto, no, yo comienzo a darme cuenta cuando empecé a fumar, por qué empecé a fumar, no, unos amigos me convencieron, entonces, madre mía, elimíname ese yo convencido, sí, elimíname ese yo que hace, que quiere como fumar por estar como en manada, esos yo de manada, sí. ¿Cómo me sentí la primera vez que fumé? No, eufórico, que todo bien, que todo elegante, todo eso lo voy a eliminar. Sigo haciéndole como un expediente a ese efecto psicológico. ¿Qué consecuencias ha tenido en mi cuerpo físico? Entonces, de pronto, problemas de erección, mal olor en el cuerpo, mala relación con las demás personas. Es decir, se elimina todo y cada uno de los detallitos de ese yo que le gusta fumar y llega un punto donde se rompe esa recurrencia. ¿Qué quiere decir? Que si uno lo elimina completamente, para una próxima existencia no lo va a tener que vivir, pero como nosotros vivimos en mecanicidad, lo vamos a seguir repitiendo. Entonces, no sé si te quedó claro, Elvis. Sí, sí, muchas gracias por aclarar. Vale, con el mayor de los gustos y muchas gracias por tu comentario que nos aportó mucho a la conferencia. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir. Entonces, como les decía, un ladrón en una existencia puede que robe poquito,
pero existencia tras existencia va a ir a robando más, hasta que llega a matar. Uno a veces se impresiona, ay, que en Bogotá mataron a una señora que el propio hijo mató al hermano y a la mamá simplemente por robarlos. Ya esa persona trae una recurrencia de existencias pasadas siendo asesino o siendo ladrón y llega a un punto donde toma tanta fuerza que uno dice, uy, esta persona es una desalmada, tiene un defecto psicológico tan grande que de la avaricia, ¿sí? Del ladrón, del asesinato que no le importa ya nada, ¿sí? Y todo esto pasa porque vivimos en la mecanicidad de la vida, ¿sí? La vida que nos, también hay un problema, que es que nosotros queremos vivir la vida que nos han enseñado o en la vida que nos han educado, ¿sí? El sistema, digámoslo, de educación nos convierte en criaturas mecánicas. Y recuerden, y sé que los tengo aburridos con el tema, pero el ser humano vive copiando, imitando, queriendo tener lo que otro tiene, lograr impresionar, y muchas veces, pues, eso nos lleva, digamos que si yo veo los niños son los que tienden a copiar más. Entonces un niño ve que fulanito de tal tiene plata en el colegio y le gasta a todos, pues el niño cuando vea dinero en su casa, en su inocencia, pues va a empezar a robar también, ¿cierto? Entonces, si uno ve un compañero que dice, no, se puso una chaqueta de tanta plata, de tantos pesos, no sé, yo también quiero esa misma chaqueta. Entonces comenzamos a copiar y a imitar a los demás. Entonces, como vi que fulanito le fue bien en tal negocio, yo también me voy a meter. Entonces, nos han educado para cumplir un horario laboral, para cumplir unas metas y para ser alguien en la vida. Y todo eso nos convierte en criaturas mecánicas, porque ninguna institución, yo no sé en otros países, pero normalmente aquí en Latinoamérica solo nos educan para ser personas que, no sé, que cumplan objetivos exteriores, pero nunca se habla del despertar de la conciencia. Qué bueno fuera que en alguna parte hubiera no solo una clase de religión donde enseñaron Jesús, María y José, no, sino que enseñaran los valores psicológicos. Creo que en Japón sí lo hacen. A los niños les enseñan primero a ser personas y luego estudiantes, ¿sí? Entonces, nosotros no nos damos cuenta que siendo criaturas mecánicas, muchas veces queriendo tener el mismo resultado que tuvo un patrón, conseguimos empleados, muchas veces construimos palacios o riquezas sobre el dolor de otras personas. A veces explotamos a otras personas, las tratamos mal, simplemente en nuestra mecanicidad, en ese afán de conseguir esos objetivos exteriores. Y nuestras acciones, y nuestras acciones todas tienen una consecuencia. Las acciones malas crean karma, ¿sí? Porque el karma es la consecuencia de nuestros actos equivocados y nuestros actos malos, ¿sí? Entonces, las acciones buenas pues van a generar Dharma, el dinero cósmico que nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en una mecanicidad y muchas veces lastimamos a las personas, gritamos, tratamos mal y no, cuando nos reclaman nosotros no hemos hecho nada, ¿sí? O sea, vivimos tan dormidos que muchas veces lastimamos a las personas, gritamos, humillamos y no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque parecemos una máquina pendeja ahí con un código lineal, ¿sí? Entonces hay que entender que la ley de la recurrencia es fuerte. Vivimos en piloto automático, ¿sí? Nosotros vivimos en piloto automático repitiendo los mismos errores que cometemos a diario y que hemos cometido en existencias anteriores. Pero ¿estamos condenados a vivir de esa manera? No. Solo las máquinas creadas por el hombre cumplen ese papel de hacer una sola función, ¿sí? Ya sabemos que la tostadora solo sirve para tostar, la licuadora solo sirve para licuar, ¿sí? Pero el hombre, una máquina humana perfecta creada por una inteligencia sutil, por una inteligencia divina, tiene dos caminos. Uno, que ya lo hemos hablado bastante, seguir en la mecanicidad y vivir en piloto automático. O sea, prácticamente, sin cuestión de ofender, como vivimos todos los humanos hoy en día, con los afanes de la vida y el ser por ningún lado, ¿sí? Y el segundo camino es despertar la conciencia y romper la mecanicidad, rompiendo la ley de la recurrencia y buscando el estado de autorrealización o el de 100 o el 100% del despertar de nuestra conciencia. Pero entonces aquí viene la cereza del pastel. ¿Cómo romper la recurrencia? Parece que esta conferencia solo habla de lo negativo. No, solo es para que entendamos que somos criaturas mecánicas, pero ¿cómo
hacemos para dejar de ser criaturas mecánicas? ¿Cómo salimos de ese modo robot en el que vivimos todos? ¿Cómo romper la mecanicidad? Lo primero, fundamental, es aceptar que estamos dormidos, que tenemos errores, que lastimamos, que cometemos fallas, que no somos perfectos. Entonces, el primer paso es aceptar que estamos dormiditos. El creernos despiertos, me atrevo a decir con mayor seguridad que es uno de los mayores tropiezos en el despertar de la conciencia. Si uno es todo pendejo ahí y se cree despierto, entonces creerá que no tiene nada que mejorar o cambiar. Y de eso están llenas las redes sociales, de seres despiertos que tienes que aceptar, de vivir la vida que tienes que vivir. No, pregúntenle a su ser que tienen que mejorar, ese es el mejor guía. Uno no tiene que tomar decisiones por lo que le dijo otra persona, ¿sí? Como siempre les decimos aquí, suena a regaño, pero ni siquiera a mí me tienen que creer. Tienen que consultar con su ser todo lo que les enseñamos aquí, comprobarlo, volverlo una realidad interior, ¿sí? Entonces, si uno se cree despierto, creerá que no tiene nada que mejorar o cambiar. Entonces, es uno de los primeros obstáculos, ¿sí? Ese es el primer paso. El segundo paso es empezar a practicar el ejercicio de la autoobservación, ¿sí? Lo que le expliqué rápidamente a Elvis, lo vamos a profundizar un poco más acá. La autoobservación, como todos sabemos, y muchas personas no lo saben, lo van a aprender hoy, es un ejercicio que podemos practicar a diario, en todo momento y a cada instante. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer desde el instante en que despertamos, ¿sí? Me despierto y lo primero que pienso es, tengo que ir a la oficina y me va a coger la tarde. ¿Sí? Ay, no, tengo que ir me va a coger la tarde. Si me autoobservo, hay yo de afán, de preocupación, todo eso lo voy a ir eliminando. Madre mía, elimíname este yo del afán, elimíname este yo que ya está en la oficina. Y a esto le podemos agregar algo más, decir con conciencia, hombre, estoy aquí y estoy en el aquí y en el ahora. ¿Qué tarea debo hacer? Ah, listo, la primera tarea del día. Me voy a ir a lavar los dientes. Entonces, con conciencia en el aquí y en el ahora, voy a tomar el cepillo, le voy a untar la crema y voy a empezar a cepillarme los dientes. Concentradito, concentradita en esa actividad, ¿sí? Mire que uno se cepilla muchas veces así de automático y ni siquiera se da cuenta si sí se restregó bien toda la dentadura, si sí se restregó las muelas por dentro, por detrás, por los lados, ¿no? Uno ahí se cepilla ahí los cuatro dientes que pela adelante como para que se vean limpios, ¿sí? ¿Por qué? Porque está por allá pensando en las bolas del gallo, está por allá pensando en el pasado, en el futuro. Entonces, a eso es lo que tenemos que ponerle cuidado, ¿sí? Si yo me estoy lavando los dientes, tengo que estar concentrado en esa actividad, mirando que sí cepille todas y cada una de mis muelas, que sí me cepille la lengua, sí cepille todos los dientes y estoy concentrado en esa actividad. Llegaron los afanes, llegaron recuerdos, miedos, dudas, pues, ¿qué voy a hacer? Los voy a eliminar. Madre mía, elimíname este yo, ¿sí? Y sigo cepillándome. Luego me meto a la ducha, ¿sí? Entonces en la ducha no me voy a poner a cantar como María la del barrio ahí, nada. Me voy a poner, voy a estar en el aquí y en el ahora. Voy a sentir el agua fría o caliente con la que se bañen. Voy a estar en el momento presente restregándome con el jabón. Yo sé que suena gracioso, pero es algo que de verdad funciona. Sí, uno dice, no, tengo que eso, sí me lavé el jabón en esta mano, en esta otra manito, en las piernas, las pantorrillas, la cola, ¿sí? Entonces estoy ahí, estoy es aquí en este momento restregándome el jabón. Cualquier pensamiento, cualquier preocupación, cualquier miedo, cualquier duda, cualquier afán, ¿qué voy a decir? Madre mía, elimíname este yo. Normalmente cuando nos metemos a la ducha, uno tiene que decir, estoy es bañando. En este momento me estoy es bañando, estoy en el aquí, en el ahora, ¿sí? No estoy haciendo ninguna otra actividad, ¿sí? Y normalmente cuando uno se mete a bañar, ¿qué dice? Uno está por allá en el 2004, ¿sí? Cuando salió la novela de Rebelde. Uno está por allá, o en el futuro, por allá lleno de miedo, o pensando que qué bueno fuera no tener ese jefe tirano que tiene, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a seguir en el aquí, en el ahora y en la autoobservación? Al vestirme. ¿Cuántas veces uno se puso la camisa al revés y salió a la calle con la camisa al revés? O se puso los calzoncillos al revés, ¿sí? ¿Por qué? Por andar pensando en lo que no debe pensar. Entonces, cuando me estoy vistiendo, estoy mirando que existen mis prendas, me estoy exponiendo los boxers, me estoy exponiendo las medias, echándome el desodorante, talco, la loción. Cualquier pensamiento, sensación, cosa ajena a esa actividad que estoy haciendo, la voy a eliminar.
y voy a seguir concentrado vistiéndome. Al desayunar, ¿qué pasa actualmente hoy en día? ¿Sí? Normalmente agarramos el teléfono mientras estamos comiendo y uno come ahí que ni siquiera se da cuenta que ahora se tragó la carne. Sí, ni siquiera saboreó el alimento, ni siquiera lo disfrutó. No, si me llegó ese deseo de mirar el celular, lo voy a tirar a un lado, madre mía, elimíname este yo de las redes sociales. Ah, siento ansiedad por ver el celular, pues también voy a eliminar esa ansiedad. ¿Qué voy a hacer mientras desayuno? Voy a sentir los alimentos, ¿sí? Voy a sentir el sabor de cada uno, ¿sí? Voy a estar ahí disfrutando mi alimento porque estoy en ese momento. Ah, que llegó el afán de que en la oficina tengo que hacer tal cosa. Madre mía, elimíname ese afán, porque es que no estoy en la oficina, estoy desayunando, ¿sí? Estoy en el aquí, en el ahora, ¿sí? Luego, cuando me voy hacia el trabajo, pues sigo eliminando los yoes que aparezcan. Uno ahí en el bus o en la moto comienza a vivir, no, y si yo hiciera esto, qué rico yo ganarme la lotería. Ay, si mi jefe fuera de otra manera, es que Julanito como es de lambebotas, uy, Julanita como está de buena. No, todo eso lo voy a eliminar, voy a estar en el aquí, en el ahora. Si voy en una moto, voy a ir pendiente de meter el clutch, de cómo freno, de las señales. Si voy en el autobús, un ejercicio que les recomiendo a los que montan autobús es que comiencen a contar los letreros. Ustedes ven un letrero, cuenten las letras de ese letrero, ¿sí? Miren los colores de un letrero, ¿sí? Observen a su alrededor, ¿sí? Si están en una sala de espera, lo mismo, observen muy bien lo que hay a su alrededor y traten de recordar un ejercicio buenísimo. Por ejemplo, ustedes están en la sala de espera de un hospital. Cuenten en la pared cuántos objetos hay colgados. Cierren los ojos y traten de memorizar cuántos objetos habían y en qué posición. Y vuelven y abren los ojos a ver qué tanto acertaron. Todos esos son ejercicios que nos mantienen en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y cualquier cosa ajena a esa actividad, madre mía, elimíname ese yo. En el trabajo, ¿qué voy a hacer? Estar pendiente en el trabajo, ¿sí? De mi actividad, que si tengo que buscar proveedores, si tengo que doblar ropa, estoy es en eso. O sea, en pocas palabras, lo que tengo que hacer es estar en el aquí, y en el ahora, que mi conciencia esté haciendo la actividad que está haciendo mi cuerpo físico, ¿sí? Entonces, lo mismo al regresar a casa, ¿sí? Uno al regresar a casa llega cansado, uno tiene esas ganas de ver las redes sociales, todo en automático, todo eso lo puede ir eliminando, ¿sí? Entonces, si nosotros hiciéramos esto a diario, estaríamos reescribiendo nuestro destino, cambiando nuestro destino, ¿sí? Si uno está en observación, puede cambiar escenarios de su vida, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Ir conduciendo. ¿Sí? De pronto yo voy conduciendo, no sé, mi moto, mi carro, no sé. Alguien se me atravesó. ¿Qué es lo primero que uno siente? Pues las ganas de pelear. Sí, uno siente ganas de decirle, oiga, animal, mula, ¿cómo se va a atravesar así? Pero como estoy en autoobservación, uno se va a callar, se va a morder la lengua y elimina. ¿Sí? Uno va a decir, madre mía, elimíname este yo peleón. La otra persona iba de afán, iba como una criatura mecánica, como yo algún día lo he sido en lo que estoy trabajando. Madre mía, elimíname este yo que quiere pelear, elimíname este yo que quiere decir palabras oeces, o este yo que siente rabia, ¿sí? Y resulta que uno hizo toda esa actividad y ya, ahí pasó. Y resulta que la otra persona era una persona peligrosa, que no se aguantaba ni un cólico e iba armada. ¿M? Quizás ese día evité que me pegaran un tiro, quizás ese día estaba destinado a sufrir una pelea con esa persona, pero cambié mi destino porque dejé de vivir como una criatura mecánica que responde ante los estímulos del exterior. ¿Sí? Hay muchos testimonios, cantidad de testimonios que yo no quiero mencionar aquí para que esto no se alargue, pero de personas que evitaron un problema, un atraco, un robo, porque controlaron sus emociones. Pero aquí no solo les enseñamos a controlarlas, les enseñamos a eliminarlas también, ¿sí? Parece un ejercicio sencillo, no lo es. Normalmente siempre queremos nosotros como tener la razón, la culpa es de los demás son los malos, yo soy la víctima inocente. Por eso les digo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que tenemos miles de errores o desvirtudes que han hecho de nuestra vida una mecanicidad. Parecemos unos robots que van en la vida ahí, de manera mecánica, actuando por impulsos, instintos, deseos, ¿sí? Otro ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. De pronto yo fui a una fiesta, no sé, digamos que a un bautizo, no necesariamente un antro, fui a un almuerzo. Vi una mujer hermosa, ¿sí? Pero me autoobservé y ¿qué vi? Yo es lujurioso, mire, yo es fornicarios, conceptos del placer, ¿sí? Y los eliminé, ¿sí? Y digo, uy, esa mujer, esas caderas tan grandes que tiene, madre mía, elimíname este yo mirón, ¿sí? Porque tengo el concepto de que las caderas grandes son bonitas. ¿Qué hay detrás de eso? Pues un deseo, un gusto, madre mía, elimíname ese yo, ¿sí?
Y quizás estaba escrito que en esa fiesta yo iba a tener relaciones con esa mujer e iba a sufrir una enfermedad de transmisión sexual. Pero como estaba en el aquí y en el ahora, eliminando defectos psicológicos y no dejando que los defectos psicológicos hagan con mi máquina humana lo que se les dé la gana, cambié mi destino, porque frené la lujuria mecánica, la fornicación mecánica y me mantuve en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Obviamente será una lucha, porque los defectos psicológicos quieren tener el control, quieren cumplir las citas, ¿sí? Quieren formar los malos hábitos que, pues, que hemos tenido, ¿sí? Y solo a través de la autoobservación se da cuenta uno de cuánto ha podido, pues, evitar en la vida, ¿sí? Por ejemplo, una persona que va de relación en relación, ¿sí? Una persona que va no, es que en esta relación me va mal, entonces en esta me voy a meter a ver si me va bien, ¿sí? Esta persona terminará muy mal o llegará a un punto donde dice, bueno, yo tengo que hacer un alto en el camino y mirar que todas estas parejas que yo he conseguido es la misma historia con diferente personaje. Entonces aquí que hay una recurrencia, una repetición, veo que estoy cometiendo el mismo error. ¿Qué debo hacer? Un alto en el camino, estudiar por qué, qué cosas de mí, qué falencias, qué traumas, qué emociones están haciendo que yo elija ese tipo de pareja, ¿sí? Y entonces comienza uno a qué? A cambiar su destino, porque si sigue de cuerpo en cuerpo, ¿cómo va a terminar? Cada día con más traumas, más víctimas, más dormido, ¿sí? Entonces, solo así podemos ir despertando poco a poco nuestra conciencia. Recuerden, estando en el aquí y en el ahora, eliminando cualquier defecto que se quiera manifestar. Y ya cuando la conciencia despierte, nos va a empezar a guiar mejor, ¿sí? ¿Cómo así que la conciencia despierta? O sea, que la conciencia está dormida. Sí, el 3% de conciencia dentro de nosotros está dormida y poco a poco se va a ir despertando cuando comenzamos a practicar el ejercicio de la autoobservación y la muerte psicológica, ¿sí? Yo conozco un muchacho, yo conozco un muchacho que ha despertado conciencia y por respeto a él no voy a mencionar su nombre, pero por ejemplo, él me dice, lo que hace que yo empecé a trabajar el despertar de la conciencia, mi ser me muestra escenarios y cuando llega al escenario, yo me acuerdo de que ya soñé eso, que ya lo viví y lo cambio. Por ejemplo, un día él estaba de visita en una casa y la señora fue a donde fue a visitar, pues como que no lo quería mucho. Y llegó otra muchacha que a él le interesaba. Y la señora en ese sueño, a través de una palabra que él dijo, trató de ridiculizarlo. Entonces él en ese instante recordó que ya había tenido ese sueño. ¿Qué hizo él? Cayó, se retiró y evitó ese escenario donde lo iban a hacer quedar mal, ¿sí? Él me dice, yo tengo muchos problemas con mi papá y normalmente el ser siempre me muestra que voy a tener un pleito, una discusión, entonces, ¿qué hago yo? Cuando llega ese momento, me cacho, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cambiando mi destino. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando el ser despierta en nosotros, él tiene la capacidad de mostrarnos cosas que van a suceder, los famosos déjà vu. Sí, los famosos déjà vu no son que hay un superpoder, no, son cosas que chispazos de nuestro ser que nos está mostrando para que evitemos X situación, ¿sí? En pocas palabras, el ser le ha mostrado un escenario no favorable para cuando llegue el momento cambiarlo, ¿sí? Entonces ustedes dirán, venga, venga, Fran, o sea que al despertar la conciencia, mi ser me puede advertir de escenarios que van a ocurrir para que yo esté preparado. Sí, así es, parece increíble, pero el ser nos muestra errores, incluso nos muestra recurrencias para que uno esté preparado, trabaje en ellas para cuando llegue el momento, pues podamos cambiar nuestro propio destino, ¿sí? Sin embargo, pues hay que estar muy despierto en todo momento porque ese mismo muchacho alguna vez le preguntó al ser sobre una pareja que tenía, que quería conquistar, y el ser le dijo, hágale, hágale, métase con esa muchacha, pero usted va a llorar muchísimo, va a llorar mucho. Resulta que el otro día fue a visitar a esa muchacha y esa muchacha le tiró una sorpresa que le hizo llorar. Y él dijo, no, aquí ya se cumplió lo que me dijo el ser. Yo iba a llorar mucho por ella. Y resulta que no, después de 2 años de relación cayó en una depresión, tuvo mucha dependencia hacia esa persona, quedó mal. Y a eso era lo que se refería al ser. El ser le dijo, métase ahí si quiere, pero usted va a terminar llorando mucho, ¿sí? Iba a terminar muy lastimado. El ser le estaba queriendo decir era que, pues, que tenía libre albedrío de meterse ahí, pero pues que esa relación iba a ser muy positiva, ¿sí? Entonces uno tiene que estar despierto en todo momento, seguir preguntándole al ser. Uno tiene que volverse canción con el ser, uno tiene que preguntarle todo, ¿sí?
Bueno, pero ¿cómo me empiezo a ser consciente? ¿Sí? ¿Cuál será la técnica para empezar a despertar? Porque todo lo que usted habla, Fran, suena muy bonito, pero ¿cómo empezamos? Pues hay un ejercicio que se llama retrospección del día. Esa práctica la vamos a hacer muy pronto. ¿Qué es la retrospección del día? Antes de irse a dormir, uno va a hacer un recorderis de todo lo que hizo en el día a día, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, yo me levanté y peleé con mi mamá porque me sirvió el agua panela caliente, ¿sí? Entonces yo digo, uy, madre mía, elimíname ese yo peleón, yo qué hago alegándole a mi mamá porque me pasó el agua panela caliente si a mí me gusta a ti, eso es ser un yo patán. Mi mamá me está desatendiendo, yo soy un tirano, madre mía, elimíname ese yo. Entonces sigo mirando qué hice después de que desayuné, pues me fui a la oficina, ¿sí? ¿Qué hice camino a la piscina? Pues me peleé con un señor porque me golpeó el bolso al subir al autobús y yo comencé pues a decirle cosas, pues madre mía, elimíname ese yo agresivo, ese yo que explota. Llegué a la oficina, cometí un error porque serví agua caliente en un vaso de plástico y se regaron ese agua en unos papeles importantes y me jalaron las orejas. Pero ¿por qué hice esa acción? Porque estaba pensando por allá en cosas que no debía pensar, estaba en el pasado, en el futuro. Madre mía, elimíname ese yo que no está en el instante, ¿sí? Todo eso lo voy a eliminar. ¿Qué hice de regreso a casa? Sí, o sea, voy a hacer un recorderis desde que me levanté hasta la hora que estoy haciendo pues el recorderis, la práctica, porque eso me va a servir a mí para eliminar los yoes que no eliminé y las acciones que yo hice de manera mecánica. O sea, lo que yo no eliminé en el día a día, lo puedo eliminar en horas de la noche, ¿sí? Todos los malos desaciertos, todos los errores los voy a eliminar, ¿sí? Todo lo que hice desde que me levanté hasta que regresé a casa, ¿sí? La retrospección del día es un ejercicio que me permite eliminar, pues, defectos psicológicos que no eliminé en el día a día por andar de criaturas mecánicas. Entonces uno hace a diario este ejercicio y comienza a ver que a diario comete los mismos errores, ¿sí? Uno dice, a diario estoy alegando porque me sirvieron la guapanela caliente, ¿sí? A diario estoy alegando, peleando porque me cogió la tarde, ¿sí? Entonces pues tengo que cambiar esto, tengo que levantarme más temprano, ¿sí? Entonces, todo esto despierta conciencia, tanto que, pues, que uno ya sabe qué error va a cometer al otro día y pues no lo hace. Si uno sabe que todos los días le voy a alegar a mi mamá porque me sirve la guapanela caliente, pues esta noche digo, madre mía, elimíname ese yo patán, ese yo grosero y mañana no voy a alegar, voy a esperar, me voy a levantar más temprano, me hago mi propia guapanela o me levanto más temprano o espero un poco para que se enfríe. Ahí ya hay un acto de conciencia, pero no voy a ir a alegarle a la mamá porque me sirve una guapanela caliente, ¿sí? Entonces, si soy una persona que a diario le coge la tarde para el trabajo, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar eso, me levanto más temprano, hago las cosas con más calma y hasta uno deja de pelear pues con la pareja o con los hijos porque le cogió la tarde, ¿sí? Entonces, uno aparte de estar dejando de ser una criatura mecánica, está eliminando yo. Recuerden, madre mía, elimíname este yo, ¿sí? Hay que buscar también la comprensión, lo que le decía a mi compañero Elvis ahorita. Elvis, ya te doy paso, es que voy a acabar y ya le doy paso. Digamos, buscar la comprensión, ¿sí? Digamos, un ejemplo fácil, aquí un ejemplo fácil. Digamos lo de las drogas, lo que les decía ahorita, ¿sí? Uno no solamente es, madre mía, elimíname este yo que quiere fumar, sí, eso está bien, pero ¿por qué quiero fumar? ¿Sí? Tengo que hacerle una retrospección a ese efecto, ¿sí? Como les decía, detrás de hay una ansiedad, hay un deseo, ¿sí? Hay unas ganas, hay una repetición. Madre mía, elimíname este yo. Como le decía Elvis, ¿de dónde viene ese defecto? ¿Dónde lo aprendí? ¿Cómo me siento cuando fumo? ¿Cómo me siento cuando no puedo fumar? Todo eso es hacerle un expediente a ese yo y todo eso lo va a ir eliminando para que ese defecto psicológico pierda fuerza. Él se va a ir debilitando cada vez más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que pelean mucho con la pareja, ¿cierto? Entonces, si uno se autoobserva por las noches en la retrospección, ya más calma uno dice, no solo son gritos o mala cara, ¿sí? Si uno se autoobserva, ve que uno tiene orgullo, ego, ¿cierto? Eso de que el hombre es el que manda, que al hombre lo tienen que atender, que es que no me trajeron las cosas a tiempo. Pues madre mía, elimíneme ese yo de la impaciencia, ese yo del ego, ese yo del orgullo, ese yo machista, ¿sí? Entonces ahí ve uno que ese yo peleón está alimentado por ego, por orgullo, por patanidad, por creerse mejor o el que manda, ¿sí? Entonces se da cuenta uno que es una porquería de persona, pero pues que quiere mejorar, ¿sí?
Entonces, no solo es hacer la retrospección, que es muy importante, sino también meterle comprensión a ese defecto psicológico, buscar el por qué me comporto como me comporto, ¿sí? Y así poco a poco, a través de la autoobservación y la muerte psicológica, dejamos de ser máquinas o criaturas mecánicas, ¿sí? Y ya para terminar, les quiero contar algo. No solo somos criaturas mecánicas con lo que nos pasa, sino que muchas veces vivimos tanto en piloto automático que le tiran una sátira a otra persona y nosotros creemos que es para nosotros y reaccionamos. Alguna vez un muchacho travieso de noche lanzó con una resortera una piedra a un tanque, a un establo. El buey estaba durmiendo al pie del tanque. Al buey le cayó agua. El buey simplemente levantó la cabeza, miró que nada pasaba y siguió durmiendo. Más el caballo, que era pues más delicado, comenzó a brincar, comenzó a corcovear, comenzó a patear, comenzó a hacer, pues se asustó por el chapoteo del agua. El caballo en su desespero pateó las puertas y en las puertas había una lámpara de aceite. Y como el establo estaba lleno de heno, pues la lámpara cayó e incendió el, el heno. El buey notó el peligro y tranquilamente se levantó y salió, mas el caballo siguió asustado, siguió corriendo como un loco. El humo lo cegó y murió aplastado y quemado. Le cayeron los escombros y lo quemaron. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros nos ofendemos o nos metemos en problemas y reaccionamos a problemas ajenos que no son de nosotros. Imagínense, el buey fue el que sintió el agua y no reaccionó, y el caballo simplemente por ese estímulo, mire todo el desastre que hizo, hasta perdió la vida. Y así somos nosotros. Muchas veces decimos, uy, no, con mi parcero no se vaya a meter, porque si se mete con mi parcero, mejor dicho, yo sí me hago matar. ¿Sí? O a veces echan una sátira para una persona y uno la toma contra uno. A veces uno va por la calle y ve unas personas riéndose que lo voltearon a mirar a uno y ahí mismo dice uno, estos desgraciados se están burlando de mí. Y quizás las personas estaban riendo simplemente de un chiste y en ese momento lo miraban a uno y uno ya se ofendió. Entonces somos como ese caballo. Reaccionamos ante estímulos que muchas veces ni siquiera son para nosotros. Entonces, ¿cuál es mi consejo? No todo requiere una reacción de tu parte. Alguien te miró feo, ¿a quién le importa? ¿Sí? Muchas veces estás en público y ni siquiera conocemos a esa persona y ahí ya estamos ofendidos, ¿sí? Alguien se adelantó en la fila, ¿a quién le importa? Puedo esperar un poco más, ¿sí? La otra persona lleva afán, no tiene conciencia, ¿cuántas veces yo lo habré hecho? ¿Sí? Se burlan de tu forma de ser, de hablar, porque hablas del despertar de la conciencia, ¿a quién le importa? Ah, es que es incluso me llaman bicho raro, pues es mejor ser un bicho raro que una criatura más del montón, una criatura mecánica. Entonces, muchas veces nos preguntamos por qué no progresamos y lo que deberíamos preguntarnos es por qué nos dejamos afectar por las estupideces de los demás, por qué reaccionamos como un fósforo, por qué reaccionamos como gasolina ante la leña, perdón, como leña ante la gasolina, ¿sí? Ante el combustible. ¿Sí? Nosotros elegimos la infelicidad por nuestros impulsos. Elegimos la infelicidad por nuestra agresividad, elegimos nuestra infelicidad por todas las acciones que hacemos de manera mecánica, ¿sí? Si existiera la autoobservación en nuestra vida, veríamos que parecemos una máquina ahí programada para seguir llevando una vida decadente, ¿sí? Entonces, desprográmate, ¿sí? Ay, no es que yo tengo una personalidad muy fuerte, a mí no me pueden decir esto porque yo estoy reaccionando. Si usted se autoobserva, no es una personalidad fuerte, es una persona que tiene tan poquita, tan débil mentalmente que cualquier persona lo saca de casillas. Incluso ya sabemos que diciéndole un apodo, con eso se enoja. Y la gente goza y usted llenándose de cortisol y cada día, ahí, ese cuento de personalidad puede tener uno más que un concepto pendejo. ¿Sí? Entonces recuerde que es un pasito a la vez, un día a la vez. Si empezamos a hacer la retrospección hoy, pues ya tenemos un paso. En un mes tenemos 30 pasos, en un año 365 días, y así nos empezamos a desprogramar y a cambiar nuestro destino, dejando de ser una criatura mecánica. Consejos, aunque no deberíamos darlos. No hay pases mágicos, no hay pociones mágicas que puedan hacerte dejar de ser una criatura mecánica. Esto requiere un verdadero cambio. Y un verdadero cambio viene de la aceptación de que estamos dormidos, tenemos que hacer la retrospección, eliminar todo lo que ocurre en nuestro día a día, profundizar en esos defectos psicológicos que quieren hacer pues que nos sigamos comportando como nos estamos comportando, ¿sí?
Y así vamos a ir cambiando nuestro destino hacia el despertar de la conciencia. Recordar estar en el momento presente, sintiendo, observando la actividad que estamos haciendo y eliminar todo lo que se mueva dentro de nosotros y volver a la actividad. Incluso estando en la actividad, también podemos tratar de sentir nuestro corazón. Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Hacer las prácticas de relajación mental, emocional y la del cuerpo físico son cosas que también nos van a ayudar a dejar de vivir en esa ansiedad, en esas ganas de estarnos moviendo, ¿sí? Ya para terminar, vamos a ver cuáles son los mayores obstáculos en esto de dejar de hacer criaturas mecánicas. Uno de los mayores obstáculos es la pereza, ¿sí? La pereza alimenta la mecanicidad, ¿sí? Porque en la pereza saben los yoes de las excusas, ¿sí? Uno dice, no, mañana empiezo, luego lo hago, ¿sí? No, es que estoy muy cansado. Y yo siempre digo, siempre decimos que estamos cansados para hacer una meditación, pero no estamos cansados para tener el teléfono 3 y 4 horas antes de irnos a dormir. Entonces, ¿cómo vencemos la pereza? Pues la pereza se le vence haciendo, negándose a los deseos de la pereza, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros nos negamos a los deseos de la pereza de hacer cosas pues diferentes al despertar de la conciencia cuando tenemos tiempo, pues eso alimenta nuestro fuego interior. Cada vez que yo digo, no, me niego a este teléfono y ahora me voy a ir a hacer una práctica. Entonces comienzo a despertar fuego interior y el fuego es el ánimo de seguir este camino, ¿sí? Y el fuego no solo es ánimo, es conciencia que va a ir ayudándote a seguir observando y eso ayuda a seguir mejorando. Otro efecto psicológico que nos ha, pues ya lo dije, pero vamos a profundizar, el posponer, sí, ese es otro obstáculo. No, yo mañana lo hago. Y resulta que así nos pasamos toda la semana diciendo que mañana lo hago. Se nos pasa la semana, el mes, el año, y seguimos ahí posponiendo, posponiendo, y no nos damos cuenta que eso es una recurrencia, que eso es, estamos en un modo mecánico, ¿sí? Así se nos va a pasar la vida. Somos esclavos del defecto psicológico de posponer. Entonces, damas, caballeros, esa fue la conferencia del día de hoy. Recuerden que ser una criatura mecánica es repetir las mismas acciones de manera inconsciente y que la única manera de romper esa mecanicidad es a través de la autoobservación y la muerte psicológica. No sé si mañana o qué día vamos a hacer una retrospección del día y van a ver que es un ejercicio bastante interesante. Uno dice, oiga, ¿cómo es que yo cometí tal acto a esa hora y ni siquiera me di cuenta? En pocas palabras, la retrospección es la capacidad de eliminar los defectos psicológicos que no eliminé en el día a día por estar de criatura mecánica. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Ahora sí, Elvis, cuéntanos. Sí, Bran, justo ella preguntarte lo que estabas diciendo de la restricción, pero aparte de eso tengo otra pregunta. Ujú, La pregunta es, nosotros como, bueno, todos los que nos encontramos aquí, de alguna forma estamos llegando porque ya en una vida también hemos tenido conexión con estas enseñanzas. ujú, En otras enseñanzas creo que se llama por afinidad. ujú. La pregunta era de lo que estamos en el camino de esto ahorita. A ver, como pareja, cuando se tiene pareja, uno de los, a veces, bueno, difícil nos toca que las dos personas, ambas personas queremos crecer espiritualmente o buscar el camino. Ujú. ¿Cómo es cuando uno de ellos despierta la conciencia y el otro no? En la próxima que nos toca venir, eh, bueno, tanto a la persona que despierta, creo que O sea, usted lo que me quiere decir, Elvis, perdón, lo interrumpo, es, digamos que Nancy y yo somos pareja. Resulta que yo desperté la conciencia y ella no. Yo estoy trabajando en el despertar de la conciencia y ella no. Lo que usted me quiere decir es que si en una próxima asistencia yo voy a repetir eso y cómo lo rompo. no, no, no. Lo que es si me tocaría ella misma o es otra pareja. Y Normalmente es la misma persona, el mismo espíritu, la misma alma en otro cuerpo. Eso se tiene que romper pues a través de eliminar los apegos, qué fue lo que me hizo o qué es lo que me gusta de esa persona, por qué estoy con esa persona, ¿sí? eh, sí, pero mi duda es más cuando uno ya despierta y rompe todo eso, en la próxima, si me tocaría una persona que ya también es despierta. Ah, sí, 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 es que le diste varias vueltas al asunto. Sí, claro,
Elvis, digamos, ¿qué es lo que pasa? Estamos a final de raza. A los seres les interesa que las personas se autorrealicen. Entonces, si usted está juiciosito, trabajando, rompiendo, eliminando, quizás no en una próxima asistencia, quizás en esta misma asistencia por ley de afinidad le van a decir, este muchachito está juicioso, entonces le vamos a dar una pareja que esté afín con él, con el mismo deseo de despertar la conciencia. Pero ay, papá, si se requiere trabajo para que le den una pareja así a uno. O sea, si yo quiero una buena pareja, ¿yo qué tengo que ser? Una buena pareja, porque por ley de afinidad, pues atraemos lo que somos y es algo que no queremos aceptar, que la pareja que tenemos es para lo que nos alcanza. Sí, pero vamos, a veces uno quiere inducirle a la pareja de una u otra forma, también que crezca Y la pareja no quiere. espiritualmente. Y a veces la pareja no quiere, así soy, así me voy a morir, a veces dice, ahí sí En me ese gusta. caso se le pregunta al ser, en ese caso se le pregunta al ser. Yo les enseñé, o sea, aquí el orgullo. El lunes vimos la práctica, la pregunta al ser. Entonces uno hace la relajación, hace su práctica y le pregunta al ser, a él, dice, dormir, padre, esta persona me va a ayudar en el despertar de la conciencia. Entonces el padre te puede decir, sí, tenle paciencia. O como te puede decir, no, esa persona no te sirve, esa persona no, definitivamente no te va a ayudar. Entonces ahí ya uno verá si su amor por el ser es más grande o sigue, o su amor por esa pareja es más grande para, pues, para dejar el ser. Entonces, lo mejor es preguntarle al ser si esa persona nos va a ayudar, sí o no. Hay personas que dicen, no, yo no, que estoy que lo otro, y uno le pregunta al ser y el ser dice, téngale paciencia. La persona normalmente termina cediendo, o como el ser le dice, ahí no hay nada. Entonces ya uno se elimina esos apegos, se queda solito y sigue trabajando en su interior hasta que le den la pareja que sí quiera trabajar. Y mi otra duda también es lo que cuando si la pareja muere en no cambiar en la próxima, ¿cuál sería le tocaría otra igual que no cambia? ¿Cómo así? Puede ser un poquito más específico porque no te entendí la pregunta. A ver, cuando la persona muere y no ha despertado, y una de ellas sí, entonces la que no ha despertado le toca uno también no, que no despierta. Sí, algo similar. Recuerda que por ley de afinidad traemos lo que somos. Sí, digamos, incluso uno tiene que empezar no solo a romper eso con las parejas, sino a romper la mecanicidad también con la familia, porque uno está en la familia que está por mecanicidad. Entonces, si yo elimino todos esos conceptos de familia, los vicios que tenemos en la misma familia y todo eso, en una próxima asistencia hasta lo cambian a uno de árbol genealógico. Nace uno en otra familia. ¿Por qué? Por afinidad. Porque todito, lo que tengo entendido, que toditos los que estamos ahorita conectados o buscamos el despertar, somos por afinidad. En algún momento nos Ujú. hemos cruzado. Ujú. Ya en otras existencias, la mayoría de personas que están conectadas o estamos conectadas en esta conferencia, ya hemos estado en estas conferencias en existencias pasadas de algún otro modo y hay el Dharma suficiente para estarlo, porque incluso para estar en estas conferencias se necesita Dharma, ¿sí? O sea, aquí la persona que perdura y está aquí es porque realmente está trabajando en su interior y tiene el Dharma suficiente, porque hay personas que tienen el deseo, pero no tienen el Dharma suficiente, no hicieron las acciones buenas o no tienen el suficiente dinero cósmico como para estar en este conocimiento. Bueno, a mí me llevó justamente el buscar esto cuando tuve un percance con mi salud, o sea, un accidente me dejó en sillas de ruedas Ujú, y ujú, justo esto me llevó a buscar, bueno, conocí a personas y fui buscando. Antes de esto llevé unas clases también así virtuales, que era de Reiki. Interesante también, que también era, bueno, al comienzo ha sido difícil porque era en España lo dictaban y que acá la hora era 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y era bien un poco difícil, pero bueno, me fui acostumbrando por 6 meses y sí, me acostumbré hasta que mi mismo cuerpo me pedía más, a más buscar enseñanza. ujú. Ahora he llegado Sí, aquí eso les y decía yo el día lunes, Elvis. No sé si estuviste el lunes. Normalmente todos los que estamos en este conocimiento llegamos en nuestro peor momento, en el peor momento de nuestras vidas, pero pues es porque normalmente nosotros solo nos acordamos de la divinidad cuando estamos mal. Cuando estamos
digamos, viviendo bien, nos olvidamos de que Dios existe. Entonces, es como si el ser permitiera que vivamos situaciones difíciles como para que, no, como diciéndote, hey, aquí estoy, búscame, sí. Entonces, casi todos llegamos a este conocimiento como en mala racha, por así decirlo. Así es. Mm, Eso era mi inquietud. Muchas gracias, María. Vale, Elvis, con el mayor de los gustos. Doris, cuéntanos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mago, Doris. ¿cómo estás? Espero que bien. Bueno, Gracias. la pregunta pues ya la hizo Don Elvis en cierta manera, pero sí, mira que estaba escuchando una parte de lo que él decía y sucede y pasa que en nuestra recurrencia, ¿cierto? Eh, Uno vuelve, ¿sí? Depende del karma, ¿no? Con la Ujú, pareja que quedó pendiente, ¿no? El tema de en esta vida resolver todo lo que dejó. Y como él dice, de pronto pues en esto uno que la pareja no quiera, que la pareja le parezca algo complicado, que le dé pereza, que se cierre con su ego y orgullo y diga, no, es que yo soy así, punto, ¿cierto? Eso pasa, ujú. porque es la verdad. Pues todos no están Sí. preparados y a todos no les llega el stop en el mismo momento, ¿sí? De pronto es Ujú, un llamado del ser cuando cada persona quiere empezar a estudiarse, ¿sí? Y a empezar a limpiarse, eso es como un llamado dentro de uno. En realidad eso es algo que de pronto en un momento dado ya ese stop llega porque uno se siente ya cansado, se siente vacío. Entonces empieza como a buscar algo dentro de sí mismo que le dice a uno, no, ya tienes que cambiar, ¿sí? Ya tienes que empezar a encontrarte a ti mismo. Entonces, eso es como, pues en cierta manera es entendible para muchas personas que de pronto estamos aquí también empezando en este conocimiento de la conciencia y es muy, no es tan fácil de entender. Y más cuando de pronto tenemos la pareja, ¿sí? Que no quiere comprender de pronto que ya en otra existencia estuvimos también juntos en la misma situación, ¿sí? Pero mire ujú. que yo en este tiempo me he dado cuenta que una de las cosas que hay que tener aquí el tema de poder ayudar a la otra persona es paciencia, llenarse de Sí, así paciencia, es. porque si no tenemos paciencia, pues vamos a resultar que no vamos a hacer nada porque pues se trata es de empezar a cambiar lo que se dejó en la recurrencia anterior, ¿sí? Para empezar Ujú. a avanzar en este conocimiento, a encontrar realmente y a poder acabar con esos egos, desintegrar todos los egos que vienen arraigados, ¿no? Pero sí, sí, la verdad, esto no es fácil. Pero si uno le pone el amor necesario y la paciencia, créame que todo se puede. Así es, Doris. Por eso les decía que cuando la pareja no quiere, lo mejor es preguntarle al ser. Entonces el ser le dice a uno, téngale paciencia, ¿sí? Y cuando el ser le dice a uno, no, esta persona no le va a ayudar, entonces uno lo que tiene que hacer es dejar a esa persona, eliminar esos apegos, toda la relación que vivió con esa persona, pero pilas, siempre preguntándole al ser. Uno no tiene por qué preguntarle al profesor o al compañero, no. Si el ser le dice, la persona sí le va a ayudar, que tenga paciencia, como dice Doris, con paciencia, despacito, por los lados, respetando su libre albedrío. Pero si el ser le dice a uno, eso es lo mejor es separarse. Bueno, voy Así por es, muchas aquí. gracias. Vale, Doris, con el mayor de los gustos. Por aquí saludamos a Julia Natalia, saludamos a Nancy Osorio, a Diana Parra, a Pixpot, saludamos a Luz Marina, a Dana Parra. Nancy nos dice, se escucha con sonido muy bajo. Tienen que activar la bocina en su teléfono porque los demás me confirmaron un sonido bien. Por aquí saludamos a Alessandra Estezaban, a Claudia Felisa, a Freddy Rojas, a Diana Robb, saludamos a Luz Marina Lazo. Bueno, como siempre, Daniel nos deja el enlace a la conferencia número 1. Elvis Garay también nos saluda. Heidi Leal. mm, bueno, Isabelina Durán. Saludamos también a Sosa Mabel, a Soya Gourmet, a Rafael Giraldo. Doralpa nos dice, buenas noches, tan amable, me ingresan este número a este grupo. Ya, ahorita en cuanto termine esta conferencia, lo agregamos.
Domingo nos saluda también. Elizabeth Scuti nos dice, perdone mi ignorancia, todo eso como es que ustedes lo saben. Preguntándole al ser, en ese conocimiento se trata no solo de que crean la teoría que les estamos dando, porque pues yo me atrevo a decir en este momento que para mí no es una teoría, es una realidad interior, pero hasta que cada persona no compruebe todo lo que enseñamos en estas conferencias, no deja de ser una teoría. Entonces, que me hablaron de 108 existencias, le voy a preguntar a mi ser si es verdad. Entonces, así es como nosotros hemos ido comprobando. Padre, son 9 infradimensiones, el padre lo lleva a uno allá. Padre, son 108 existencias, le va a mostrar eso a uno. Entonces, son pequeñas investigaciones que hacemos cada uno en nuestro interior. Así sabemos que, pues, que lo que hablamos acá en estas conferencias es cierto y el trabajo de ustedes es comprobarlo. Porque si yo pude, ustedes también. Por acá saludamos a Olga Cecilia. Nancy dice, Daniel, te pido el favor de compartir los conjuros porque no me llegaron al chat. Bueno, puede escribirle directamente a Daniel. Por aquí saludamos a Oliva Arias, a Nildri también. Jairo Barón dice, sí, eso me pasa a mí, el ser me dice que haga, que no haga. Sí, ya ha despertado conciencia y el ser le dice a uno, pilas, cuidado, haga, no haga esto. Entonces, excelente, Jairo Barón, que tenga esa conexión con su ser, es algo muy bonito. Nancy Osorio nos dice, Daniel, yo tengo sueños premonitorios, eso es que estoy en el despertar de la conciencia, estoy en el proceso de autoobservar y trabajar mis defectos y estoy leyendo libros de metafísica. Sí y no. Entonces, normalmente nosotros nos recordamos aquí los libros. Estas conferencias tienen todo el material necesario para el despertar de la conciencia. Y segundo, los sueños premonitorios, sí, son cosas, son desconexión con el ser porque ha hecho un trabajo interior. Pero si quiere leer los libros de metafísica, hágalo, pero incluso pregúntele a su ser si está en ese libro de sabiduría, sí o no. Porque pues no voy a decir que todos los libros son malos, pero la idea no es que nos llenemos de cosas intelectuales, de libros, sino que comprobemos. Por aquí saludamos nuevamente a Julia y Natalia, a Soya Gourmet, Marco Antonio Vega, saludos también allá en México. Ese Marco Antonio ha estado bien juicioso, qué bueno. Bueno, Liliana Castro nos dice mil gracias por el aprendizaje que nos estás dando para reforzar en lo que sabemos hasta el día de hoy. No, gracias a ti, Liliana. Eh, Nancy Osorio nos dice, yo llegué a este conocimiento debido a mis sueños premonitorios y más busqué ayuda debido a una condición de salud que me diagnosticaron y realicé un taller sobre el péndulo de los ángeles. Eso está muy bien. Vuelvo y le digo, la idea es que comprueben todo lo que aquí les enseñamos y cualquier conocimiento que les den. Ampi nos dice, bueno, muchas gracias, me tengo que retirar. Pues, feliz noche para todos, para Elvira, para Luz Piedad, para todas las personas que participaron. Muchísimas gracias, les deseo paz y luz en sus caminos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen una excelente noche.